Hola a todos, en esta clase vamos a plantear y resolver el problema número 9 de la colección de problemas avanzados Prolog. Con este problema ya entramos en área base avanzada e iniciamos un nuevo nivel de dificultad de problemas. Bien, hasta ahora hemos visto problemas no triviales de Prolog. Bien, son problemas que no eran sencillos de resolver, sin embargo ahora ya estamos ante problemas realmente desafiantes, ¿no? Aquí la idea es que, fijaos que nos dice, recordemos al estudiante y tiene disponible este enunciado en cuestión en los recursos descargables de esta clase, como también la resolución del mismo. Bien. Dice así, escribe un predicado card L. Bien, aquí L es el único argumento de este predicado y es una lista. Y dice así que, dado una lista de enteros, escriba la lista que, para cada elemento de la lista L, dice cuántas veces aparece este elemento en la lista L. Por ejemplo, si hacemos la consulta card de esta manera, pues Prolog nos escribiría en la siguiente salida. Fijaos que aquí la idea es que para cada elemento distinto de esta lista, nosotros computamos e imprimimos las veces que aparece ese elemento. Es decir, aquí la idea es que el primer elemento 1 aparece, aquí como vemos, 3 veces a lo largo de esta lista. Por lo tanto, aquí salimos con un 3. El 2 aparece tan solo una vez, entonces aquí decimos que sale una vez. El 5 de igual forma una vez. El 3 también. En cambio el 3 es un elemento que aparece 2 veces, o sea que también hacemos lo mismo, sin embargo ahora en vez de poner 1, ponemos un 2. Finalmente el 7, como solo aparece una vez, ponemos el 1. Fijaos que además no nos dice que estos elementos tienen que estar en orden creciente, en orden decreciente, sino que además el orden en que se expresa en esta salida, fijaos que es el orden en que Prolog va explorando los elementos, ¿no? Fijaos que el primer elemento que él encuentra es el 1, imprime cuántas veces aparece. El segundo elemento que encuentre es el 2, imprime cuántas veces aparece, ¿no? Luego lo mismo va siguiendo hasta el 7. ¿No? O sea que la idea es esta, tendremos una lista L con una serie de elementos y hemos de imprimir de esta forma una lista grande formada por cada elemento, ¿no? Donde si veis con profundidad cada elemento es una pareja, donde el primer elemento es el número y la segunda parte es las veces que aparece, ¿no? O sea que aquí cada elemento de esta lista grande es una sublista que tiene 2 elementos. Por lo tanto, en este otro ejemplo, supongamos que la lista L es la lista formada por los elementos 2, 3, 1, 3, 5, 2, 5, 5, ¿vale? Tenemos esta lista y queremos computar el predicado car, ¿no? Car L. Aquí me dice cuántas veces va a aparecer cada elemento en esta lista. O sea que aquí en esencia lo que tendríamos es que nuestra salida, ¿vale? Sería la siguiente lista. Primeramente visitamos el 2. ¿Cuántas veces aparece el 2? Bueno, el 2 aparece 2 veces. O sea que aquí ponemos 2 veces el número 2. El siguiente elemento a explorar es el 3, ¿no? El 3 aparece 2 veces, o sea que aquí ponemos 3 aparece 2 veces. Luego el 1 aparece una vez, 1, 1. Luego aquí tenemos el elemento 5, que aparece 3 veces. Aquí ponemos 5, 3. Y acabamos, ¿no? O sea que aquí la idea es que cada elemento de esta lista final, ¿no? Cada elemento es una lista pequeña, una lista de 2 elementos, en que el primer elemento es un elemento de mi lista original y el segundo es las veces que aparece, ¿no? Lo podéis representar como aquí elemento, ¿no? Coma n, donde n es el número de veces que aparece este elemento. Bien, una vez hemos entendido el planteamiento de este problema, veamos cómo podemos programar este predicado en Prolog. Muy bien, nos encontramos ahora en nuestro editor de código. En concreto estamos utilizando el Kate Editor. El estudiante puede utilizar cualquier editor que el estudiante esté acostumbrado, bien, y se sienta cómodo.
En concreto, lo que es importante es que mi fichero, ¿no?, se llame y acabe con .pl, ¿no? El nombre es arbitrario, podéis llamar el fichero file.pl, lo podéis llamar nombre.pl, ¿no? En mi caso se llama database.pl, ¿no? Es de elección del estudiante elegir el nombre de su fichero, pero lo importante es que termine en .pl. De esta manera indicamos que se trata de un fichero Prolog. O sea que aquí vamos a describir nuestro programa, ¿vale? Vamos aquí a decir que mi predicado se llamará car, recibirá una lista L, y aquí yo voy a explicar lo que hará, ¿no? Aquí la esencia es que la idea es que digamos cuántas veces aparece cada elemento de la lista L, ¿no? Recordad que con este símbolo indicamos que se trata de una línea de comentario, así Prolog no lo va a identificar e interpretar como si fuese líneas de código. Vale, vamos a decir que este predicado lo que hace es que escribe cuántas veces aparece cada elemento de la lista L en una nueva lista, ¿no? O directamente, vamos a decirlo así, ¿no? Este predicado lo que hace es escribe cuántas veces aparece cada elemento de la lista L, ¿no?, en la lista. Por lo tanto, aquí, como cualquier problema de Prolog, ¿vale?, Prolog trabaja de una manera recursiva y tendremos un caso base, un caso muy fácil de resolver y un caso más complicado, ¿no? Aquí la idea es que, ¿qué ocurre si la lista es vacía, ¿no? Siempre se recomienda que el estudiante se pregunte, bueno, voy a intentar solucionar casos sencillos primero, ¿no?, y luego voy a los difíciles, ¿no? Aquí el caso más fácil, ¿cuál es? Bueno, si la lista es vacía, ¿no? Que evidentemente si la lista es vacía, no podremos imprimir ningún elemento, es decir, imprimiremos la lista vacía. Esto es importante tenerlo en cuenta más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es, primeramente, vamos a declarar un predicado para contar el número de veces que aparece un elemento en una lista concreta. O sea, lo primero que vamos a hacer aquí es declarar una función, un predicado aparte. Vamos a particionar este problema en varios problemas más pequeños. El primer problema es ver cómo yo puedo contar cuántas veces aparece un elemento en una lista concreta. Es decir, supongamos que tengamos la lista 2, 5, 1, 5, 3, 5. Yo quiero contar, o bueno, aquí podemos un 4, por ejemplo, al final, ¿no? Yo quiero contar cuántas veces aparece este elemento, el 5, en esta lista, ¿vale? Ello yo voy a declarar un predicado que recibe como parámetros un elemento, ¿vale?, una lista, y me guarda en la última variable, en el último argumento, un número n de veces que aparece este elemento en la lista L. Por lo tanto, aquí la idea es que si yo hago la llamada count 5L n, me tenga que devolver el problema al final, n igual al número de veces que aparece el 5, ¿no? En este caso 3. Vale, vamos a programar primeramente este predicado de aquí. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es decir, y esto lo podemos hacer arriba, lo podemos hacer abajo, como queráis, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo aquí arriba, primeramente, aunque el orden es indiferente, lo podéis poner como queráis, ¿bien? Prolog lo va a interpretar igual si lo ponéis abajo y hacéis una llamada arriba, como si lo ponéis arriba y hacéis una llamada abajo, ¿no? En mi caso lo vamos a poner arriba. Lo que voy a decir es que este predicado count xln, pues dice n es el número de veces que aparece el elemento x en la lista L, ¿correcto? ¿Vale? Ya que aquí, fijaos cómo podemos implementar esto. ¿Qué ocurriría si esta lista, en vez de ser esta de aquí, ¿no? ¿Qué ocurriría si mi lista L fuese una lista vacía, ¿no? Digamos que P es una lista nueva y es igual a la lista vacía. Si yo hago un count de cualquier elemento, ¿no? Cualquier elemento, estoy usando una variable anónima. Recordad que en Prolog aquí, si yo pongo una barra baja, es una variable anónima.
ocurre si yo quiero contar cuántas veces aparece un elemento cualquiera, ¿vale? En esta lista P, ¿vale? Bueno, la solución es inmediata, ¿no? Evidentemente, como esta lista es vacía, n será igual a 0, ¿no? Si yo miro cuántas veces aparece el 2, pues 0. ¿Cuántas veces aparece el 3? 0, ¿no? Y así. Por tanto, aquí el caso base de este predicado es que si mi lista L es vacía, ¿vale? Entonces, el número n de veces que aparecerá el elemento será 0. O sea que vamos a ponerlo, count. Aquí pongo una variable anónima, que no me importa saber el valor. Y lo que estoy diciendo es que si quiero contar el número de veces que aparece este elemento cualquiera en esta lista vacía, muy importante, esta lista es una lista vacía, entonces el número n será 0, ya que como la lista es vacía, cualquier elemento que yo ponga aquí, ¿vale? El número de veces que aparece en esta lista siempre va a ser 0. Y esto será un caso base de este problema. Bien, guardamos. Muy bien, veamos ahora el caso recursivo, ¿no? El caso en que quiero contar el número de veces que aparece un elemento X en una lista que no es una lista vacía. Por lo tanto, esto lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Yo tengo una lista L, ¿vale? Vamos a llamar a lista list. Esta lista tiene como primer elemento, ¿vale? Vamos a hacerlo así. El primer elemento de esta lista es el elemento X. Y la lista de los demás elementos, es decir, la cola de esta lista, es L. ¿No? Esto es evidente que la representación de esta lista list es esta, ¿no? X barra vertical L. ¿No? Esto ya lo vimos en clases anteriores de este curso. Y esto es la notación para separar la cabeza de la lista. ¿No? Este es el primer elemento. También se le llama cabeza. De la cola de la lista, que sería esto, que es la lista de los elementos restantes, ¿no? Cola. Muy bien. Yo tengo esta notación, yo tengo esta lista list, y yo quiero contar cuántas veces aparece el elemento X, ¿vale? Claro, yo tengo dos posibilidades y dos casos. Que mi elemento X pertenezca al primer elemento de esta lista, o sea el primer elemento, que es mi caso. Y el otro caso, ¿vale? Es que vamos a suponer que mi lista list, caso 2, tiene esta siguiente configuración, ¿vale? Y ahora supongamos que el primer elemento de esta lista list no es X, sino que es el elemento T, ¿vale? Cualquier otro. Podéis poner E, podéis poner F, como queráis, ¿no? En mi caso lo voy a llamar T. Bueno, T es el primer elemento de esta lista, y la lista de los demás elementos evidentemente sigue siendo L. La puedo representar de esta forma, donde T es el primer elemento y L es la lista de los demás elementos. ¿Bien? Vale, vamos a situarnos en el caso número 1, que es este de arriba. ¿Vale? Voy a hacer un count del elemento X, voy a contar cuántas veces X aparece en esta lista list, ¿vale? O sea que aquí voy a poner la lista list de esta manera y lo voy a guardar en la variable n, ¿no? Esto lo voy a definir como una regla, ¿vale? ¿Y qué condiciones tienen que ocurrir para que yo guarde en el número n, ¿no? En la variable n el número de veces que aparece este elemento X en mi lista, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el elemento X aparecerá como mínimo una vez, ¿no? Porque aquí ya está. O sea, como mínimo aparece una vez. Evidentemente, si están en esta lista el elemento X aparece 5 veces, hemos de sumar, ¿no? Aparecerá al final 6. Si en esta cola de la lista L el elemento X aparece 8 veces, entonces hemos de sumar, aparecerá un total de 9. ¿No? Lo que todo el mundo está de acuerdo aquí es que aparece al menos una vez, ¿vale? O sea, lo siguiente que tenemos que hacer simplemente es contar cuántas veces aparece este elemento X en la sublista L, guardarlo en N1, y lo último que queda es, bueno, pues en N, ¿vale? Quiero guardar cuántas veces aparece el elemento X en esta lista. Y yo sé que en esta lista L aparece N una veces el elemento X. Entonces, como yo sé que ya aparece una vez antes, pues hago 1 más N1. Directamente N1 lo que estamos haciendo aquí
es guardar en la variable n1 el número de veces que aparece el elemento x en la lista L. Pues lo único que nos resta hacer para calcular n es hacer n es igual a 1 más n1, ¿no? Por lo tanto, por último, directamente aquí ponemos n es igual a 1 más n1. ¿Vale? Y finalizamos la regla. Esto es para el caso número 1. Bien, y con esto completamos este caso. También es importante que aquí, como solo puede haber una ocasión donde la x aparezca como primer elemento, ¿no? Entonces podemos utilizar un corte, que lo que hará este corte, como ya vimos en la sección de corte de Prolog, es en el caso en que esto se cumpla, ¿no? Que la x sea el primer elemento de la lista, entonces no va a haber el caso número 2, ¿no? Porque aquí hay dos casos, el caso 1, el caso 2. En el caso en que en la posibilidad en que el caso 1 se dé, es decir, yo tengo que el primer elemento que yo quiero contar el número de veces es justamente el primer elemento de la lista, entonces yo no voy a ir a entrar al caso 2, ¿vale? Porque claro, si yo no pongo aquí el corte, significa que este elemento x, si yo quiero contar el número de veces que aparece en el caso 1, puede ser que yo luego mire el caso 2 también, pero esto será muy ineficiente, ya que el caso 2 no se va a cumplir, ¿no? El caso 2 ocurre cuando el elemento t, ¿vale?, no es x, ¿vale? Y esto no se va a dar en el caso 1. Por lo tanto, si cumplimos el caso 1, no vamos a mirar el caso 2. Por lo tanto, aquí la idea, como hemos dicho, es que el caso recursivo número 1, que yo quiero contar cuántas veces aparece el elemento x en la lista que tiene como primer elemento x y lista restante L. Bien. Y lo voy a guardar en la variable n. Lo primero que tengo que hacer es contar cuántas veces aparece este elemento x en la sublista L. La voy a guardar en la variable n1. Y lo último que me queda por hacer es hacer n, ¿no?, que es mi variable inicial que yo quiero guardar el número de veces que aparece en la lista, es 1, que es, como es el primer elemento, aparecerá una vez, más las veces que aparece aquí, que es n1, más n1. Y acabo con un punto esta regla, ¿no? Y bueno, aquí la primera condición del cuerpo de la regla es poner el corte, para decir que si esto entramos en este caso, ¿no?, sobrepasamos la línea del corte y x es el primer elemento de la lista y no vamos a ver el caso número 2. ¿Vale? Y con esto completamos el caso número 1. En el caso número 2, yo quiero contar cuántas veces aparece el elemento x en una lista que no tiene x como primer elemento. Aquí la idea es que t, por ejemplo, es el primer elemento de esta lista. Y lo guardo en n. ¿Vale? Y aquí voy a hacer una regla. Y aquí lo que tengo que mirar, tengo que ocuparme es de este caso número 2, ¿no? O sea que vamos a borrar todo lo que hemos hecho del caso número 1. Esto es para definir el caso número 1. Y fijaos que el caso número 2 es incluso más sencillo que el caso número 1. Y a ver si el estudiante que ya ha intentado resolver este problema lo haya concluido. Aquí la idea es que como x no aparece como primer elemento, lo único que tengo que hacer para saber cuántas veces aparece x en esta lista de aquí es mirar cuántas veces aparece x, ¿no?, en esta parte de la lista. Ya que como aquí x no aparece, no es el primer elemento, entonces el número de veces que yo calcule aquí de este elemento x será el número de veces total de esta lista. ¿Se entiende, no? Porque tengo que descartar este, no me importa para nada. El primer elemento no es la x, entonces basta que yo calcule cuántas veces aparece el elemento x en esta. O sea que lo único que tenemos que hacer para este predicado del caso 2 es hacer un count x de L, n, y esto ¿cuándo ocurrirá? Bueno, ocurrirá, aquí vamos a poner el corte para no entrar en otros predicados, y esto ocurrirá si yo cuento cuántas veces aparece x en la lista L. ¿No? De esta manera ya he finalizado. Fijaos que lo único que he hecho aquí es cuando voy a guardar en la variable n el número de veces que aparece el elemento x en esta lista. Bueno, cuando yo calcule cuántas veces aparece x en la lista L, y esto será n, ya que esto de aquí no lo voy a tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, esto es la idea. Solo me queda por hacer estas dos condiciones, ¿no? Primero, no entro en otros predicados con este corte.
Sobrepaso la línea y corte directamente, bueno, pues la n, ¿no? Esta n la igualo, ¿no? Y digo, esta n inicial que me pedían es igual a esta n, donde esta n es el número de veces que aparece este elemento x en la lista L, ¿no? No en la lista original, sino en esta lista pequeñita, ¿no? Bueno, que no es pequeña, sino es grande, ¿no? Es directamente el mismo tamaño que el original menos 1, quitando el primer elemento, pero directamente es el número de veces que aparece x en la cola. En este caso coincide con el número de veces que aparece el elemento x en la lista original. O sea que aquí la idea es que primero pongo el corte y digo, bueno, pues esta variable n va a ser la misma que esta. Count xl n. ¿Bien? Y finalizo la idea del caso número 2. ¿Vale? Eso sería el caso 1, el caso recursivo 1 y este es el caso recursivo 2. En el caso 1, el elemento x es el primer elemento de esta lista. Puede aparecer más veces o no, no lo sabemos. Y en este caso, el elemento x no es el primer elemento de la lista y puede aparecer alguna vez o no, ¿no? Y también más veces, dependiendo de cuántas veces aparece aquí. Puede nunca aparecer, puede aparecer 10 veces, ¿no? Por eso lo calculamos en esta condición de aquí. Muy bien, volvemos al problema original. Por ahora ya tenemos la capacidad de contar cuántas veces aparece un elemento concreto en una lista. Bien, o sea que en esencia esta lista de aquí que vemos en la diapositiva es la que tenemos en la pizarra, ¿no? Y por ahora ya tenemos la capacidad de contar por ejemplo, cuántas veces aparece el 1 en la lista, cuántas veces aparece el 2 en la lista, ¿no? Y así. Sin embargo, tenemos que comprobar más cosas y realizar más tareas aquí. ¿Qué es el siguiente paso que hemos de hacer? Bueno, aquí la idea es que una vez nosotros hemos contado cuántas veces aparece el número 1 en esta lista, ¿vale? Y luego, ¿cuál nos toca contar? Nos toca contar cuántas veces aparece el 2. Y fijaos que aquí la idea es que cuando yo cuento cuántas veces aparece el 2, ¿vale? Para nada necesito saber, ¿no? Cuántas veces aparece el 1 y para nada necesito conocer que existen estos elementos 1. Lo único que tengo que ver es cuántas veces aparece el 2, ¿no? Y contar cuántas veces aparece. Aquí que estos elementos 1 me desaparezcan, es decir, que se vayan, sería bastante eficiente. Y la idea aquí es que a medida que yo voy contando cuántas veces aparece cada número, yo voy eliminando estos números de esta lista, ¿no? Para que sea más sencillo luego contar cuántas veces aparece un número en concreto. O sea que lo siguiente que vamos a hacer es un predicado para remover un elemento, ¿no? O cuántas veces aparece ese elemento, ¿no? En una lista dada. Y lo haremos con este predicado, lo vamos a llamar remover. Va a recibir un elemento, una lista, y al final va a devolver una lista RL. Y aquí la idea es que este elemento que yo ponga aquí y esta lista, ¿vale? RL será igual a la lista L sin los elementos X. O sea, aquí la idea es que si yo hago remover y pongo a la X igual a 1, ¿no? Aquí pongo la lista L y aquí RL, entonces RL, luego de hacer esta llamada, RL, ¿no? Será igual que la lista L sin los elementos 1, ¿no? O sea, aquí tendré el 2, aquí el 5, aquí el 3, 3, 7. Fijaos que hemos quitado, ¿no? Hemos removido, hemos eliminado las instancias del elemento 1 en mi lista original, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, vamos a hacer una descripción de lo que hará nuestro predicado. Ponemos aquí, bueno, esto lo podemos juntar un poco, esto también. Y aquí vamos a decir, bueno, ahora yo voy a programar un predicado remover que recibe un elemento X, una lista L y guarda la lista RL, donde RL es igual que la lista original L sin los elementos X, ¿no? O sea que aquí RL es igual que la lista L, pero aquí hemos de poner eliminando las instancias del elemento X, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo visual en aplicar. Muy bien, y para programar este predicado y definirlo, normalmente hemos de acudir, igual que en el caso de contar cuántas veces aparece un elemento en una lista, ¿no? Es un caso base, un caso fácil de resolver. Evidentemente, si yo quiero remover un elemento cualquiera de una lista vacía,
Es decir, supongamos aquí que yo tengo un elemento o una lista vacía S y yo quiero hacer, bueno, quiero remover un elemento de esta lista vacía, ¿no? Y aquí el elemento que yo remueva da igual, una variable anónima, ¿no?, de la lista S y la voy a guardar en RL. Bueno, ¿cuál será RL? Bueno, RL siempre va a tener que ser el vacío, ¿no? Si yo quiero eliminar, por ejemplo, el elemento 2 de la lista vacía, luego de eliminarlo voy a tener la lista vacía, ¿no? Ya que inicialmente tampoco estaba. Si yo elimino el 6, lo mismo, ¿no? Tendré la lista vacía. Es decir, da igual lo que tenga aquí, da igual el elemento que yo tenga aquí. Si yo elimino este elemento de la lista vacía, la lista resultante, luego de remover, también será la lista vacía. Por tanto, vamos a definir este caso base. Yo quiero remover un elemento cualquiera, pongo una variable anónima con este barra baja. Recordad que las variables anónimas son variables que no es necesario que conozcamos su valor, ¿vale? No es importante para la definición de este predicado y de la funcionalidad de Prolog. Aquí la idea es que si yo remuevo un elemento cualquiera de una lista vacía, entonces mi lista resultante también va a ser la lista vacía. ¿Bien? Y aquí pongo un punto final. Y con esto declaro el hecho en que si yo tengo una lista vacía y quiero remover un elemento de esta lista vacía, bueno, el resultado también va a ser la lista vacía. Bien, vamos a poner aquí un comentario. Este es el caso base. Recordad que el porcentaje, si lo ponéis luego de un código, este código sí que se va a interpretar, esta línea se va a interpretar como código, bien, todo lo que haya antes del símbolo. Aquí la idea es que si ponéis el símbolo de porcentaje, no toda la línea se va a no interpretar como código, sino que tan solo lo que escribáis a la derecha de este símbolo. Igual que aquí, si lo ponemos al principio, entonces todo lo que haya después serán comentarios, ¿no? Pero si lo ponéis aquí en medio, pues lo que hay antes no es un comentario, lo que hay después sí es un comentario. Bien, y esto sería el caso base, el caso en que queremos remover un elemento de una lista vacía. Y ahora para ver cómo podemos operar y cómo podemos comportarnos para definir los casos recursivos, pues los casos recursivos habrán dos y serán muy similares a la definición que hemos hecho del contador, ¿no? Tengo el caso 1 donde yo cuento el número de veces que aparece este elemento en esta lista, que además de esta lista el primer elemento es el elemento que yo quiero contar, y aquí no, es un elemento que yo no quiero contar. O sea que aquí la idea es la misma, tendremos dos casos recursivos. El primer caso es que yo quiero remover un elemento de una lista y en esta lista el elemento aparece como primer elemento y luego como no aparece como primer elemento. Y también hemos de tener en cuenta las veces que aparece después, ¿no? Porque puede aparecer más de una vez. O sea, vamos a resumir estos dos casos de una manera visual. O sea que aquí el primer caso es que en mi lista list tengo una lista de esta forma, donde aquí tengo toda la lista y el primer elemento de esta lista es el elemento X y aquí tengo la lista restante, la podéis llamar como queráis, podéis llamarlo cola, C, ¿no? Yo lo voy a llamar L, es la cola de la lista. También puedo representar esta lista llamada list con esta notación, donde X es la cabeza y L es la cola de la lista. ¿Bien? Perfecto. Y eso es el primer caso. El caso otro, el segundo caso recursivo, es que mi lista no tenga como primer elemento X, sino que tenga como primer elemento otro elemento, ¿no? Supongamos el elemento T. Y aquí tengo mi lista L. ¿Vale? Y también puedo expresar esta lista de esta forma. T es el primer elemento y L la lista de los elementos restantes. Y la cola de la lista. Claro, fijaos que aquí la idea, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, hacer el caso número 1, vamos a hacerlo en orden, ¿no? Quiero resolver el caso recursivo número 1, ¿vale? Donde yo quiero remover, ¿vale? Las veces, o sea, quiero que todas las veces que el elemento X haya aparecido en la lista list, ¿no?, se vayan, se eliminen para que yo la guarde en RL, ¿no? O sea que aquí la idea es que yo hago la llamada remover del elemento X sobre la lista del caso 1 y la guardo en RL, ¿no? Esto lo voy a hacer como una regla, esto será una regla, dos puntos, aquí tendré una regla, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurrirá aquí? Fijaos que RL
no puede contener ninguna instancia de X, ¿vale? Un caso muy fácil, ¿eh? Supongamos, yo tengo que el list es la lista 2, 5, 2 y 3. Y yo quiero remover, ¿vale? El 2. O sea que aquí X vale 2, ¿de acuerdo? Fijaos en este caso. Y además, si yo pregunto al estudiante, ¿estoy entre el caso 1 o el caso 2 cuando la X es 2? Bueno, estoy entre el caso 1 porque fijaos que este elemento que yo quiero borrar, ¿no? Es justamente el primer elemento de mi lista, ¿vale? O sea que estoy entre el caso número 1, ¿vale? O sea, evidentemente de manera muy visual, cualquier persona puede tener en cuenta que, bueno, la lista que me piden la resultante, ¿no? ¿Cuál será? Bueno, pues será la 5-3, ¿no? Es decir, la lista quitando los doses. Vale, pero aquí la idea es que entendáis que como el 2 es el primer elemento, ¿no? Yo no quiero que en la lista RL tenga ningún elemento. No queremos que el 2 aparezca en RL. O sea que para nada tenemos que tener en cuenta el primer elemento, ¿vale? Que realmente RL, ¿vale? RL nunca tendrá el primer elemento de mi lista, ¿vale? O sea que aquí la idea, lo que tenemos que hacer es remover el 2 de la lista L, que es la cola de la lista, ¿no? En este caso, si la X es 2, entonces L es 5, 2, 3, ¿no? Pues si yo remuevo el 2 de 5, 2, 3, ¿no? Eliminaría este y llegaría a esto. Y fijaos que en el caso en que yo haga la llamada remover, aquí pongo 2, aquí pongo mi lista L, RL, esto no sería el caso 1, ¿no? Ahí volveríamos al caso, no pasaríamos al caso 2 porque el 2 no es el primer elemento de esta lista L, ¿no? Es el elemento del medio. El primer elemento es el 5, ¿no? O sea que pasaríamos luego a la definición del caso 2, que es lo que veremos a continuación, pero no es importante conocer la definición ahora para implementarlo, ¿no? Como cuerpo de condición que se tenga que cumplir. O sea que aquí la idea es que muy bien, ¿vale? Yo aquí lo que me dicen es que yo elimine todas las X. O sea que si la X está como primer elemento de la lista, entonces basta que yo remueva las veces que aparece X de la cola de la lista. Y ya está. ¿Vale? Fijaos que estoy reduciendo el problema a un problema más pequeño. Inicialmente tenía que borrar las X de esta lista grande. Ahora solo tengo que borrar las X de esta lista más pequeña. ¿Vale? Porque si yo borro las X de esta lista más pequeña, ya tendré la solución, ya que no contendrá el primer elemento, ¿vale? Porque nuestro objetivo es que no contenga este primer elemento ni cualquier elemento X de esta lista, ¿vale? Por eso hacemos de esta manera. Además, hemos de poner un corte aquí para indicar que si entramos en este predicado, vamos a sobrepasar la línea de corte, eso significa que estamos en el caso 1 y no volveremos a otro caso, ¿vale? O sea que esto lo podemos borrar y esta sería la solución del problema. Para el caso recursivo 1, donde yo quiero borrar un elemento, las instancias de un elemento que además aparece como primer elemento de mi lista. Bien, o sea que vamos a abrir aquí nuestro editor. Y la idea es que yo quiero remover un elemento X, que este elemento X aparece como primer elemento, ¿no? Pues la solución será la lista RL. Además, lo único que me queda por hacer es remover las X de la sublista RL, ¿vale? Y esto, cuando yo remueva las instancias de X de L, ¿vale? Haré otra llamada y sabéis que Prolog utiliza backtracking, utiliza maneras recursivas, ¿no? El backtracking aquí y la llamada recursiva es que, bueno, primeramente lo llamo a la lista completa, luego lo llamo a la lista que es la cola, ¿no? Luego si la cola tiene 5 elementos, volverá a llamar a la lista de 4 elementos. Cuando la cola tenga 3 elementos, volverá a llamar a la lista de 3 elementos, ¿no? Cuando la cola de la lista tenga 2 elementos, volverá a llamar a la lista de 2 elementos. Y cuando la cola de la lista tenga tan solo un elemento, volverá a llamar a la lista de un elemento. Y así sucesivamente, hasta que retorne a la lista vacía, porque la cola, fijaos aquí, que la cola, ¿vale? Eso es muy importante. Que la cola, cuando la cola sea la lista vacía, entonces llegará al caso base, ¿vale? Y cuando llegue el caso base, va a volver y ahí va a empezar a retornar todos de manera recursiva, ¿no? De manera final hacia inicial, de manera recursiva lo va a dar. O sea que aquí la idea, fijaos que es muy importante que entendáis que como X aparece como primer elemento, lo único que tengo que hacer es borrar X
de la lista de los demás elementos, ¿no? Que es la cola, ¿vale? Y ese es el caso número 1. Vamos a poner aquí caso 1. El caso 2, puede ya mirar cómo será, ¿no? Directamente, si yo quiero remover, vamos a poner aquí esto, remover el elemento X de una lista que tiene como primer elemento un número que no es X, ¿vale? Y la quiero guardar en RL. Y fijaos que aquí la implementación del caso 2 para el predicado de remover no es igual a la implementación del caso 2 para el predicado de contar, ¿vale? Es bastante diferente. Fijaos que aquí la idea que queremos borrar todas las instancias de un elemento X de esta lista de aquí, ¿vale? Además, esta lista no tiene como primer elemento la X, ¿no? Sino la T. O sea que además, esta T será parte de mi lista RL, ¿correcto? Porque no es la X. Cualquier elemento que tenga mi lista que no es el elemento X formará parte de mi lista resultante RL. O sea que cuando hago la llamada, vamos a ponerlo de color rojo, ¿no? Aquí, remover el elemento X de mi lista que tiene como primer elemento T, lista de los demás elementos L y lista resultante, ¿no? Luego de remover todo RL, ¿vale? Esto será una regla. Fijaos que vamos a suponer el caso inicial, ¿no? Un caso sencillo de esto. Vamos a suponer que la lista list, ¿vale? Es la siguiente. La lista 5, 2, 1, ¿vale? Y yo quiero remover, 5, 3, 1, ¿vale? Yo quiero remover los elementos 3 de esta lista, ¿vale? O sea que aquí, en vez de poner X, pondría un 3, ¿correcto? Como veis, aquí pondría un 3, ¿vale? Claro, evidentemente vemos que ¿cuál será RL? RL será 5, 1, ¿correcto? Que es luego de quitar el 3. 5, 1. Pero fijaos que el primer elemento de mi lista, que es 5, continúa en mi lista resultante. Esto no pasaba en el caso 1. En el caso 1, como el primer elemento de mi lista era un elemento que quería eliminar, no estaba en la lista resultante. Ahora, como el primer elemento de mi lista no es el elemento, ¿no? Esto no es igual que T, no es lo mismo. Como el primer elemento de mi lista, que es T, no es el elemento que yo quiero borrar, que es X, que en este caso es 3, ¿vale? O sea que aquí en este caso la T es 5 y la X es 3, ¿no? Como no son iguales, el primer elemento T de mi lista va a continuar en RL, ¿vale? Y eso será muy importante, ¿vale? Tenemos que mantener esa concatenación, es decir, que el primer elemento de mi lista tiene que continuar en RL, ¿vale? O sea, lo único que nos queda por hacer aquí directamente es, para definir esta regla de aquí, del caso recursivo 2, lo primero que tenemos que hacer es, ok, la T no es X, vale, pues yo voy a remover la X, ¿vale? De la L, que es la cola, ¿vale? Pero ojo, cuando yo remueva las instancias X de esta cola L, esto no va a ser RL. Si ponéis esto, ¿vale? Sería incorrecto, ya que RL tiene que contener también T. O sea que aquí tendréis que poner T, ¿no? T y otra lista más RL. O sea, RL sería T más lo que pongáis aquí, ¿no? Y eso es lo que vamos a definir ahora. O sea, que aquí lo que vamos a hacer, bueno, vale. Yo remuevo las instancias X de esta cola, que es de esto, ¿no? Las quito. Lo voy a guardar en una lista auxiliar llamada RL1, ¿vale? Ahora, lo único que tengo que hacer es que RL tiene que ser la lista que tenga como primer elemento la T, que es lo que hemos visto antes, y RL1 como lista de los demás elementos, ¿vale? O sea que lo único que tenemos que hacer aquí es una concatenación donde el primer parámetro es T y el segundo parámetro es RL1, ¿no? Para concatenar listas, esto ya lo vimos muchas veces en clases anteriores, utilizamos la cláusula y el predicado append, ¿no? O sea que aquí lo único que nos queda por hacer es, bueno, yo voy a concatenar, vamos a hacer del mismo color, voy a concatenar la lista que tiene como elemento T, de esta manera, T, con RL1 y el resultado tiene que ser RL, ¿no?
O sea que lo que estoy diciendo aquí es RL es la unión de T con RL1, ¿cierto? Esto de aquí, ¿vale? Que es lo que yo quiero, ¿bien? Y esto de esta manera definimos la solución para la definición del predicado remover en el caso recursivo 2, ¿vale? Recordemos que aquí también tenemos que indicar un corte, y sería la primera condición del cuerpo de esta regla, para decir, muy bien, si me encuentro en el caso recursivo 2, donde el elemento que yo quiero borrar, ¿no? Las veces que, o todas las instancias de este elemento que yo quiero borrar no son el primer elemento, entonces, muy bien, voy a sobrepasar la línea del corte y no voy a volver a otro caso, ¿vale? Que esta es la idea. Con el corte, ¿no? Impedimos a Prolog que recorra y vuelva a otro caso. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos definir este caso número 2. Es tal cual hemos escrito en la pizarra. Aquí estamos en nuestro entorno de desarrollo. Aquí pongo el corte y digo, vale, si el elemento que yo quiero borrar no es el primer elemento, entonces lo único que tengo que hacer es remover el primer elemento. Es decir, remover el elemento que yo quiero borrar de la cola de la lista, voy a guardarla en la lista auxiliar RL1 y finalmente me queda por hacer es una concatenación. Esto lo voy a poner un poco más aquí. Hago una concatenación de el primer elemento de mi lista original que tiene que estar en RL. Profe, ¿por qué tiene que estar este elemento T en RL? Bueno, porque T no es X y hemos dicho que RL es igual que la lista L, lista list en este caso, ¿no? Es igual que la lista list sin las X, sin los elementos X. O sea que aquí la idea es que si T es el primer elemento de la lista list y como que T no es el elemento X, entonces, por definición, RL tiene que contener T, ¿no? Tiene que tener este elemento, ¿no? O sea, por aquí basta que hagamos esto, RL1, y lo guardamos en R. ¿Vale? Y con esta concatenación nos aseguramos que RL tenga el primer elemento de la lista list, ¿vale? Eso es muy importante. RL, ¿vale? Tiene que contener el primer elemento de mi lista list, porque T no es X, y yo quiero quitar las X solo, ¿vale? No quiero quitar las T's, ¿vale? En el primer caso nos aseguramos de eso, porque RL simplemente es el resultado de quitar las X, ¿no? Que están en la lista list solamente de la cola, L, ¿vale? O sea que de esta manera descartamos el primer elemento, ¿vale? Que es este de aquí. Aquí no podemos descartarlo. Aquí lo primero que hacemos, ¿vale? Es quito las X de la cola de la lista list, que esta cola de la lista list es L, los quito y luego concateno el resultado con mi primer elemento original de la lista list T. Y esto lo guardo en RL, ¿vale? Muy importante aquí, tampoco confundáis la lista list con la lista L, ¿vale? La lista list en ambos casos es la lista original y la lista L en ambos casos es la cola de las listas originales, es decir, la lista sin el primer elemento de la lista original. Eso por definición se le llama cola de la lista. Eso lo vimos en las clases de teoría y aquí voy a poner caso 2, ¿vale? Muy bien, guardamos y de esta manera ya tenemos definido con estas tres cláusulas, ¿no? el predicado de remover. Hemos definido en tres cláusulas el predicado de contar, en tres cláusulas el predicado de remover. Muy bien, y ahora lo único que nos queda por hacer es ver cómo podemos implementar todo esto, ¿no? Ya tenemos los predicados auxiliares, ¿vale? Que es de remover y contar. Ahora la idea es que para implementar este predicado de aquí deseado, card, ¿vale? Fijaos que este predicado card, ¿vale? Tendrá que, como esta lista original es L, ¿vale? Yo necesito de alguna manera computar, ¿no? Mi lista final, mi lista resultante. O sea que aquí lo que vamos a hacer para implementar este predicado card es decir, vale, card L, que es lo que me piden, fijaos que el enunciado nos piden card L, ¿no? Vale, pues card L será una regla, lo que hace es lo siguiente, ¿vale? Para utilizar este predicado cards en plural, ya vais a ver lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pasar como parámetro una lista y esto será mi lista resultante. Y finalmente lo único que me queda por hacer que es, pues, directamente escribir la lista resultante. Write
res. Y acabó la regla. ¿Vale? Lo que hace card, que es el predicado principal que os piden, ¿no? Nos piden card, es utilizo este predicado cards y escribo la lista res. ¿Vale? Este predicado cards, ahora vamos a explicar lo que hace, pero en esencia es, cojo la lista que me pasan, ¿vale? Calculo todo lo que tengo que calcular, ¿vale? Y guardo en res el resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado en este caso es esta lista de aquí, ¿no? Lo que hay que escribir es el resultado. Pues yo lo que hago es, cojo esta lista original, bien, cojo esta lista original, computo todo lo que tengo que computar, lo guardo en el resultado y directamente escribo el resultado. Ahora bien, lo más complicado en este caso es ver qué es lo que tenemos que hacer aquí, en este predicado cards, ¿no? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a definirlo, cards L res, y digo res es la lista resultado, y directamente sería cuántas veces aparece cada elemento, ¿no? Y eso sería directamente, vamos a ponerlo así, que es la lista que vamos a poner directamente que es el resultado que indica cuántas veces aparece cada elemento de la lista L. Bien. O sea que directamente res es una lista de resultado que indica cuántas veces aparece cada elemento de la lista L. ¿Vale? Y eso es el algoritmo, es el predicado principal para resolver este problema. Para resolver este predicado cards vamos a necesitar aplicar el remover y el count, ¿vale? Por lo tanto, aquí la idea es que tendremos para el problema original, este predicado que es el final, bueno, pues necesitaremos tres predicados auxiliares, ¿no? El cards, el remover y el count. Y para el cards vamos a necesitar dos solo, que es el remover y el count, ¿no? Esa es la idea. Por lo tanto, aquí la idea es que si hacemos un esquema de los predicados que nos hacen falta y que hemos definido hasta ahora, ¿vale? Inicialmente hacemos la llamada del problema de la solución, que es el predicado que me piden, el predicado final, ¿no? El predicado se llama cardL. cardL. cardL utiliza directamente el predicado cards, ¿vale? Utiliza el predicado cards, que recibe una lista L y guarda en la lista res el resultado, ¿vale? Y este predicado cards auxiliar utiliza por una parte el predicado count, bien, que tengo count x l n y utiliza también el predicado remover, ¿no? Remover x lrl. Y eso es el esquema principal para resolver este problema de mandado, bien. Y con esta manera, bueno, se estructura un poco más y el estudiante entiende un poco más cómo estamos aplicando aquí el algoritmo para resolver este problema que nos pide. Por lo tanto, vamos ahora a ver cómo podemos resolver este predicado y programar para que, dado una lista L, me ponga el resultado en la lista res, ¿no? Donde el resultado es la lista solución que me piden, ¿no? En concreto sería esta, ¿no? 1, 3, 2, 1, 5, 1, 3, 2, 7, 1. ¿Bien? Por lo tanto, aquí la idea es que evidentemente vamos a atacar el caso base, ¿no? Aquí el caso base es si mi lista es vacía, entonces mi resultado también será vacío, ¿no? O sea que si yo hago una llamada cardL y esta cardL es una lista vacía, entonces esta res va a ser vacía y lo que yo voy a escribir será vacío, ¿vale? Siguiente caso recursivo. Fijaos aquí si yo quiero hacer una llamada cards, ¿vale? De mi lista que tiene como primer elemento x, ¿vale? Y el resultado va a ser res. Bien, lo que estoy haciendo aquí es, vale, muy bien, yo quiero ver cuántas veces aparece cada elemento de esta lista L, ¿bien? Y lo quiero guardar en la lista resultado res, ¿vale? O sea que vamos aquí a definir una regla. Bien, y vamos a ver cómo podemos definir esta regla y qué condiciones del cuerpo tenemos que tener en cuenta.
O sea, que aquí la idea es, una vez que tenemos los predicados, ¿no?, y las operaciones definidas, nosotros ya tenemos bastante carga donde podemos aplicar. Ya tenemos las operaciones definidas de contar un elemento cuántas veces aparece y remover. O sea, que aquí la idea es que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro programa, no? Es ir mirando la lista, ir explorando esta lista. Lo primero que tiene que hacer es, voy a contar cuántas veces aparece el primer elemento, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿no? O sea que aquí, contar veces que aparece el primer elemento, ¿vale? O sea que aquí cuento las veces que aparece el 1. En concreto me da 3 veces, ¿no? Y lo guardo en una variable cualquiera. Luego voy a remover el 1, ¿vale? Voy a remover este elemento. Remuevo elemento de la lista, todas las instancias. Recordad que remover elemento remueve todas las instancias de este elemento en la lista. Y finalmente lo que hago es aplicar el mismo algoritmo, la misma idea, en una nueva lista. O sea, aquí el tercer paso es aplicar lo mismo en esta nueva lista. Luego de remover el elemento, vamos a llamar esta lista newL, que es la nueva lista. Y finalmente, lo último que nos queda por hacer es concatenar, ¿no? Hemos de concatenar, fijaos. Concateno la llamada primera, que sería cuento cuántas veces aparece este elemento, que en concreto sería 1,3, ¿no? Sería la sublista 1,3. Pues concateno 1,3 con, ¿no?, el paso 3, ¿no? O sea que concateno, en nuestro caso sería justamente 1,3, que sería el elemento xk, ¿no?, donde k es el número de veces que aparece, con lo demás. Eso sería el pseudocódigo principal para resolver este problema. Recordad que aquí lo que estamos infiriendo es que cuando contemos las veces que aparece el elemento x, ¿vale?, el primer elemento pues lo guardo en una variable k, ¿vale? O sea que aquí de esta manera obtenemos xk, donde x es el elemento y k cuántas veces aparece. Aquí cuando removemos el elemento x, lo guardamos en una nueva lista, que en este caso lo hacemos de esta manera. Removemos el elemento x de la lista L y lo guardamos en la lista newL, ¿vale? Y aquí ahora se ve de manera perfecta, ¿no?, y muy sencilla, en que lo que hacemos es cuento cuántas veces aparece el primer elemento, tengo esto, remuevo el elemento y ahora remuevo cuántas veces aparece este elemento, es decir, todas las instancias, ¿no?, todas las posiciones donde aparece ese elemento las quito, las remuevo y me queda esta nueva lista, newL. Aplico lo mismo, o sea que en este caso la manera de funcionar es que yo lo que hago es quito el 1, el 1 y el 1, lo quito, ¿no? Y ahora sencillamente aplico el siguiente, aplico lo mismo en newL. NewL sería esto, aparte quitando el 1, ¿no? Eso sería newL. Pues lo siguiente que hago es el 2, ¿no? Y luego quito el 2. Lo siguiente que hago es el 5, quito el 5. Lo siguiente que hago es el 3, quito el 3. De esta manera. Y finalmente lo último que hago es el 7, ¿no? Y quito el 7. Y lo último que me queda por hacer es concatenar newL con xk, que sería el caso 1, ¿no? Cuando yo cuento cuántas veces aparece el primer elemento 1, ¿vale? O sea que vamos a aplicar todo esto en el entorno de desarrollo, en nuestro editor. O sea, como hemos visto, ¿cuál es el paso 1, ¿no? El paso 1 que hemos escrito. Bueno, es contar cuántas veces aparece el elemento x y guardarlo en una variable k. O sea que yo lo que voy a hacer es contar cuántas veces aparece el elemento x en la lista que me pasan, que es esta de aquí, que tiene como primer elemento x y como lista restante, ¿no?, sublista o cola de la lista L. Esto hemos dicho que lo guardamos en la variable k, ¿vale? Es lo que tenemos aquí. Fijaos que estamos guardando cuántas veces aparece el elemento x en la variable k. Y recordad que aquí el tercer argumento de esta llamada count es n, donde n es el número de veces que aparece el elemento en la lista. Fijaos que por eso es muy importante hacer comentarios, ¿no? Si vamos haciendo comentarios a lo largo del código, luego es fácil estructurarlo, ¿no? Puede ser que luego el estudiante no sepa si x lo pongo al principio, si k lo pongo al medio, ¿no?
todo esto lo podemos comprobar en la definición. Bueno, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es remover este elemento X de la lista y guardarlo en newL. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a remover el elemento X de la lista L, donde L es la cola, ¿vale? Y lo guardo en newL. Recordad aquí que no hace falta que nosotros hagamos aquí remover el primer elemento, ya que esto es implícito, ¿vale? Cuando removemos la cola, estamos removiendo también el primer elemento, ¿no? Porque aquí la idea es que newL no va a tener en cuenta el primer elemento de la lista. Solamente newL va a tener en cuenta a partir de la cola de la lista. Y eso es esencial, ¿vale? Que la idea es que newL, esta lista resultante, que es la lista luego de remover todas las instancias de X, ¿no? Pues no va a tener en cuenta este primer elemento X porque aquí le estamos pasando como lista que tiene que analizar y quitar los elementos X la cola, ¿vale? O sea que la cola no contiene el primer elemento, o sea que ya está descartado, ¿vale? Lo estamos descartando de manera implícita, ¿vale? Ese es el segundo paso. El tercer paso que hemos dicho es aplicar lo mismo en newL, o sea, aplicamos esta misma llamada de cards, que ponemos una coma, y aplicamos cards en la nueva lista newL y lo guardamos en la variable auxiliar res2, ¿vale? Es una variable auxiliar. Y aquí la idea es que res2, ¿vale? En nuestra configuración de la pizarra contiene todos los elementos menos el 1. Es decir, aquí la idea es que res2, en la diapositiva, lo que vemos, contiene 2.1, 5.1, 3.2, 7.1. Esto contiene res2. Es decir, contiene todas estas configuraciones, bien, menos la primera. Bien, muy importante. res2 contiene todos estos, ¿no? 2.1, 5.1, 3.2 y 7.1. Finalmente, lo único que nos queda por hacer es concatenar 1.3 con res2. Y 1.3 sería, en nuestro caso, xk. Bien, así que aquí, cuando concatenemos, ¿no? Que ese sería el último paso, como hemos visto, concateno xk con lo demás. Bueno, res2 sería lo demás, ¿no? La solución es todas menos la primera xk, ¿vale? Porque en esta llamada recursiva lo que hace Prolog de manera recursiva es ir calculando todos los pares, ¿no? Y de manera recursiva al final tendremos que en res2 tienen todos menos el primero. O sea que finalmente lo último que nos queda por hacer es concatenar, hemos dicho xk, concatenamos xk, bien, con la lista res2 y lo guardamos todo esto en el resultado final, ¿vale? Y acabamos con un punto final, ¿vale? O sea que ese sería el último paso, ¿no? Concateno xk con todo lo demás, ¿bien? Y finalmente esto hemos de poner, como veis, la idea es que aquí tenemos sublistas, ¿no? O sea que cada elemento es una sublista, ¿no? Si lo dejamos así, no tendremos los corchetes, ¿no? Interiores. Para poner los corchetes interiores, lo que nos queda por hacer es sencillamente, y eso es un paso muy sencillo, donde hemos concatenado, hemos de poner otros corchetes, ¿no? Aquí directamente ponemos un corchete aquí y otro corchete aquí, ¿vale? De esta manera lo que estoy haciendo aquí es concateno sublistas, ¿vale? No estoy concatenando elementos, sino que estoy concatenando este elemento de aquí, que son sublistas, ¿vale? La diferencia entre esto y esto es que en el caso de arriba tengo dos elementos y en el caso de abajo, ¿vale? Tengo un elemento, ¿vale? Es una lista. Por lo tanto, si yo quiero que cada xk sea un elemento y no dos, ¿no? Pues lo hago de esta manera, ¿no? Y aquí lo guardo. Bien, y aquí la idea es que cuando nosotros estamos contando, hemos dicho, ¿no? El número de veces que aparece x en una lista que por el elemento no es x, hemos dicho que lo podemos inferir como una variable anónima, ¿no? Fijaos que en el caso de remover, ¿vale? Nosotros necesitábamos este primer elemento, ¿no? No puede ser anónimo, ¿vale? Porque luego lo tenemos que usar.
sea que esta variable no puede ser anónima porque luego la concatenamos. En cambio, en el count, en el contar, para nada nos hace falta, ¿no? En el contar, esta variable t no lo usamos luego, es una variable anónima. No hace falta conocer su valor. O sea que ponemos una variable anónima, ¿vale? Y con esta modificación, que es lo que explicamos en la pizarra, ¿no? Con el método count y el método remover, ¿vale? Y luego de aplicar esos 4 pasos que hemos visto, ahora aplicamos los 4 pasos en el predicado cards, ya tenemos todo el problema resuelto. Bien, ya podemos probar el código en la consola. Podéis descargar el enunciado como la solución de este problema en los recursos descargables de esta clase. Bien, vamos a probar en la consola el caso número 1, que es el caso en que nos dan en la propia formulación, ¿no? En el propio enunciado nos dan un caso. Vamos a probar este caso en la consola. Muy bien, nos encontramos ahora ya en la consola de Prolog. En el caso en que trabajéis en Linux, tenéis que situaros en el mismo directorio de donde se encuentra el archivo de código Prolog que habéis escrito, ¿vale? Pues en Linux Prolog funciona desde la propia consola de Linux mediante una distro y tenéis que escribir lo mismo que vamos a escribir a continuación en Windows, ¿bien? Pero importante, tenéis que situaros en la misma carpeta y en el mismo directorio. Para los usuarios de Windows, como en el caso en que estamos ahora mismo, lo único que tenemos que hacer es abrir el fichero en la propia consola. Vamos a la opción de File, New, y aquí seleccionáis el archivo en concreto. Bien, le dais a guardar. Muy bien, una vez en la consola vamos a probar mediante la llamada card nuestra funcionalidad y que el programa funcione correctamente. Bien, por lo tanto vamos a ver, aquí directamente hemos de poner card y ponemos la lista que nos pasan, que es la 1215, 1215, luego tenemos los elementos 1337. Bien, pues aquí 1337, ¿vale? Y finalizamos la consulta con un punto final, ¿no? Recordad que aquí basta mirar la misma lista 1215, 1337 y nos tendría que devolver y escribir por consola 1321 513271. Bien, por tanto vamos a probar, vamos a darle a Enter y nos devuelve cierto, funciona y nos dice 1321 513271. Bien, aquí finalizamos la consulta y fijaos, aquí la idea es que escribimos mediante esta llamada write. En Prolog, cuando escribáis write, entonces se escribirá por consola lo que le paséis como parámetro. Puede ser una lista, un elemento, bien, también sería posible, siempre y cuando no tengáis definido ese elemento y sería posible de que Prolog acceda a ese elemento. Bien. Por lo tanto, vamos a probar otro caso. Supongamos que yo quiero mirar la lista, que es la siguiente, que aparece el 3, el 5, el 1, el 3, el 6, el 5, el 4, el 5, el 2, el 5 y el 4, ¿vale? ¿Queremos ver esto? Bueno, el 3, como veis, aparece 2 veces, el 5 aparece 4 veces, ¿no? O en este caso, veamos 3 veces, ¿no? O 4, aquí tenemos 1, aquí 2, aquí 3, aquí 4 veces, o sea que aparece un total de 4 veces, el 1 aparece una sola vez, el 6 tan solo una vez y el 4 2 veces y finalmente el 2 una vez. Fijaos que Prolog lo va a imprimir en función de la exploración que hace. Él va explorando cada elemento de la lista y es de esta manera y es de esta forma que está implementado este algoritmo, ¿cierto? Por tanto, cuando le damos a Enter, pues nos dice, efectivamente ha funcionado el programa, ¿no? Y nos dice, bueno, el 3 aparece 2 veces, el 5 4 veces, como hemos dicho, el 1 aparece tan solo una vez, el 6 también, el 4 aparecen 2 veces y finalmente el 2 aparece una sola vez. Bien, y con esto finalizamos la resolución del problema número 9. Tenéis acceso al código de la solución en los recursos descargables de esta clase para que lo repaséis en vuestro escritorio. Muy bien, nos vemos en la siguiente lectura.